Muy buenas noches, señores alumnos de tercer año de la materia de oclusión. Vamos a continuar avanzando. La clase anterior estamos viendo las funciones del sistema estomatognático. Hablamos de la deglución, que es la que más se utiliza. Vimos la diferencia que hay entre una deglución infantil y una deglución adulta. Hoy día vamos a continuar, por favor, Vamos a continuar con la fonación. La fonación es una función orgánica en la que participan ¿quiénes? Los pulmones, la faringe, la boca, el vestíbulo y la cavidad nasal. Cuando se habla, el aire es presionado sobre los pulmones y alcanza el primer impedimento, ¿dónde? En las cuerdas vocales. Después pasa hacia arriba y entre los labios transformándose en ondas de sonido o palabras. Los movimientos de la mandíbula durante la fonación son intrabordeantes, ¿no? Y normalmente no hay contactos entre los dientes o en este acto. Entonces, ojo, intrabordeantes, no son bordeantes extremos. Seguimos en fonación. A nivel foniátrico interesa especialmente los sonidos que requieren movimientos de la lengua, cerca de las relaciones lingüoincisivas. Estas son las letras S, T, D y N. Si ustedes pronuncian estos fonemas, ¿no? Vemos que la lengua juega un papel muy importante. Los problemas en la pronunciación de estos fonemas son fáciles de diagnosticar en el examen clínico rutinario del odontólogo, no necesitando ninguna aparatología para su reconocimiento. Simplemente observar la colocación de la lengua, de la punta de la lengua durante su pronunciación. Normalmente, esta lengua debe estar por detrás de los incisivos superiores y no deberá interponerse entre los dos incisivos, porque si se interpone entre los dos, ¿qué tiene el paciente? Mordida abierta. Seguimos en fonación. Para la clase 1, el sonido S, ¿sí? El sonido S, miren, clase 1, S. Para que este sonido S se produzca correctamente debe existir 1 a 2 milímetros, 1 a 2 milímetros entre los bordes de los incisivos inferiores y la cara palatina de los incisivos superiores. La presencia de variaciones de la longitud del incisivo inferior producirá los conocidos siseos, ¿sí? O silbidos. En los pacientes con bocas clase 2, división 1, la lengua actuará como suplemento y producirá el mismo efecto. Miren, ¿sí? Hay la interposición de la lengua y está produciendo, ¿cómo está produciendo los sonidos? Con Z, ¿sí? Muy bien. Pasamos a otra de las funciones, la respiración. La respiración interesa especialmente el mal hábito de la respiración bucal, porque ¿por dónde se respira normalmente? Por la nariz, ¿verdad? Frecuentemente asociado a la interposición lingual, como lo hemos visto aquí en la diapositiva anterior. Miren, ¿sí? Muy bien. Y a la presencia de adenoides. ¿Qué son los adenoides? Son como las amígdalas en la parte más posterior de las fosas nasales. La causa de este tipo de respiración son pasaje nasofaríngeo angosto, asociado a una membrana nasal inflamada, adenoides, cornetes inflamados, desviación del tabique nasal. La más común de estas son las adenoides. Todo esto hace que nuestras fosas nasales no estén aptas para poder respirar por la nariz y tenemos que respirar ¿por dónde? Por la cavidad bucal. Los problemas oclusales asociados a estos hábitos pueden ser incompetencia de la musculatura bucal anterior, falta de contacto de los labios, incompetencia bucal posterior por falta de contacto entre el velo y la porción posterior de la lengua. Para poder hacer un tratamiento, su diagnóstico y tratamiento correcto encargado por un equipo médico, foniátrico, odontólogo, por lo que se ha demostrado en la experiencia que su no corrección
produce recidivas en muy corto plazo. Primero tenemos que corregir esa respiración bucal para hacer un tratamiento posterior, porque si no, recidiva. Muy bien, con esto terminamos todo lo que son las funciones, ¿sí? ¿Cuáles son? Respiración, succión, fonación, deglución y masticación. Ahora vamos a ver la fisiología de la oclusión y biomecánicas mandibulares. Muy bien, vamos a ver las biomecánicas mandibulares. Como nosotros sabemos, es la mandíbula la que se mueve y el maxilar superior se mantiene en su sitio. Determinantes de la oclusión. La fisiología oral está representada por ¿quién? Los dientes. Ya les he dicho, lo más importante del aparato masticatorio es los dientes. Por eso su importancia de la morfología dental y la articulación de los dientes están de acuerdo con los factores determinantes de la morfología oclusal. Se han clasificado de dos maneras diferentes. Factores inalterables o fijos y factores variables o modificables. Vamos a ver los factores inalterables o fijos. Son característicos de cada individuo y no pueden ser variados por mano del operador, a menos que se utilicen procedimientos quirúrgicos o expansión ortopédica, ¿sí? O sea, un cirujano maxilofacial o un ortodoncista pueden variar esto, no un odontólogo general. ¿Cuáles son? Angulación y curva de la guía condilia, distancia intercondilar, ¿sí? Deslizamiento de venas o deslizamiento lateral de la mandíbula, oclusión céntrica y posición de reposo, movimientos mandibulares laterales definiéndose el ángulo de Bene, el eje en bisagra estrechamente relacionado con lo que es en relación céntrica. Todas estas se pueden modificar ya sea por un cirujano maxilofacial o por el ortodoncista. Muy bien, vamos a ver lo que nosotros podemos hacer. Factores variables modificables de la oclusión. Son susceptibles de cambios por parte del operador, siempre y cuando estos se hagan en concordancia con los factores fijos, respetando estos factores. La guía condilia, el plano oclusal, curva de Spig, curva de Wilson, altura cuspidia, entrecruzamiento resalte, overjet y overbay, superposición vertical. ¿Cómo resolvemos esto? Por ejemplo, el plano oclusal. Si el plano oclusal es plano, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Formando ¿qué? Una curva de Spig y una curva de Wilson. ¿Con qué? Braqueando, poniéndole braques al paciente. Dentro de los braques hay braques con prescripción, ¿no? Estos braques con prescripción son los que vamos a usar. ¿Por qué? Porque estos nos van a dar la angulación para poder formar la curva de Spig y la curva de Wilson. ¿La altura cuspidia la podemos mejorar? Sí, podemos mejorar con resinas o con cerámica, ¿sí? ¿Podemos hacer el entrecruzamiento resalte? Sí, con los brackets. ¿Por qué? Porque si tiene una mordida vis a vis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los superiores salgan más hacia vestibular, los inferiores entren, ¿no? Y con elásticos intermaxilares crear ese overjet y ese overbay. Muy bien, pasamos. La fisiología mandibular de los dientes inferiores en relación con los superiores pueden asumir varias formas de comportamiento. Pueden presentarse solamente en relación de cercanía de un diente a otro y esto puede suceder en movimiento o en forma estática, ¿sí? Puede estar en relación de contacto en diferentes posiciones y pueden estar en relación de contacto durante los movimientos. Y así tenemos que hay contactos llenos o simplemente masticación y contactos al vacío o desoclusión. Por ejemplo, aquí en el cuadro, en la figura, contactos, miren, contactos al vacío, ¿sí? Todo este sector, ¿por qué? Está en desoclusión. Contactos llenos, los incisivos, la parte anterior. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos a ver, miren este cuadrito aquí,
Ya tenemos características, condiciones. Y aquí están los principios de una oclusión ideal. ¿Sí? En su texto ya lo tienen. El techo de la casita son ambas ATMs saludables. ¿Sí? Lo que está con lila. Las paredes, fuerzas axiales perpendiculares oblicuas. Las ventanitas, mordedor bilateral. La puertita, protrusión con desoclusión posterior. Y el caminito es la guía anterior. ¿Sí? Entonces estos son los principios de una oclusión ideal. Y ahora estamos viendo, tenemos que poder diferenciar contactos llenos y contactos al vacío. Por ejemplo, cuando estamos deglutiendo, ¿dónde están los contactos llenos y dónde están los contactos al vacío? Los contactos llenos, estamos deglutiendo. ¿Qué hay? Máxima intercuspidación, están chocando todos los dientes. Entonces los contactos llenos están en todas las piezas dentarias. ¿Dónde están los contactos al vacío? No existen. En un movimiento de protrusión, ¿dónde están los contactos llenos? En el sector anterior. ¿Dónde están los contactos al vacío? En el sector posterior. Cuando estamos comiendo en las primeras etapas de la masticación, ¿dónde están los contactos llenos y dónde están los contactos al vacío? Los contactos llenos no existen. Todos en las primeras etapas de la masticación, todos son contactos al vacío. ¿Por qué? Porque está interpuesto el bolo alimenticio. No hay máxima intercuspidación. ¿Cuándo va a haber máxima intercuspidación cuando estamos masticando? En las últimas etapas de la masticación. 27, 28, 29 y 30. Listo para la deglución. ¿Sí? Por favor, eso repasen bien, porque de ahí lo va a tomar los exámenes. La ATM solo cumple una función de guía en los movimientos mandibulares, es decir, una acción totalmente pasiva. Necesita de un sistema de protección. ¿Quién va a proteger a esta articulación temporomandibular? La articulación dentaria. Los músculos, ¿no? Un área de disposición del movimiento de los dientes. Los ligamentos que limitan los movimientos de los dientes. Y un sistema de información neurosensorial, el sistema nervioso central. Todo esto me está protegiendo ¿a quién? A la ATM. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la figura ustedes están viendo, los codos, ¿no? Son las dos ATMs y está apuntando con una pistola, pero está con los dos codos puestos. Si estuviera con un brazo disparando y el otro codo no apoyando, puede dar un tiro y el otro tiro lo da a unos 10 metros. Pero si está con los dos codos apoyados, va a dar un tiro entre las dos cejas y el otro tiro en el mismo hueco. ¿Sí? ¿Por qué? Así se comporta la ATM. Los dos tienen que ir cuando cierre en el mismo lugar. No puede ir para un lado ni para otro lado de la mandíbula. Siempre va en línea media. ¿Sí? A eso se refiere, sistema de protección. Funciones del canino. Ojo, estamos estudiando oclusión. Les digo por qué, porque en los exámenes, ¿qué me responden cuando les digo las funciones del canino? Desgarrar los alimentos. No, señores, esa es una función fisiológica. Yo estoy hablando de las funciones oclusales. Y tenemos tres funciones. Oclusión mutuamente compartida, oclusión mutuamente protegida y mantener la musculatura libre de nuevos engramas neuromusculares. Ya sabemos estas definiciones. ¿Qué es la oclusión mutuamente compartida? Centrar la mandíbula en el cierre hasta que haya contactos posteriores. Las fuerzas musculares son compartidas por todas y cada una de las articulaciones alveolo-dentarias, llegando suaves presiones a la articulación temporomandibular. ¿Sí? Oclusión mutuamente protegida. En movimientos excéntricos, desocluir los dientes posteriores por el músculo pterygoideo externo.
Y yo les he dicho, ya les he dado un memotecnic para que ustedes memoricen esto. Oclusión mutuamente compartida. En movimientos céntricos, todos los dientes comparten las fuerzas masticatorias para que lleguen fuerzas mínimas a la ATM. Oclusión mutuamente protegida. En movimientos excéntricos, el canino se encarga de absorber las fuerzas para que lleguen fuerzas mínimas a la ATM. Y tercera función, mantener la musculatura libre de nuevos engramas, de nuevas memorias neuromusculares, o sea, desprogramar el sistema. ¿Sí? Ejemplo, en la ortodoncia, ¿qué hacemos? Esta tercera función, mantener la musculatura libre, ¿para qué? Para que se acomode esa nueva posición que van a tener los dientes, nuevas memorias neuromusculares. Muy bien. Vamos a quedar aquí, ¿sí? En factores variables o modificables. Vamos a ver la guía condiliar en la siguiente clase. Muchas gracias, muy buenas noches.